Jueves de la segunda semana del tiempo de Pascua. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo 33. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todo lo libra el Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El Padre, el que viene de lo alto, está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y han oído, da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, meditando el Evangelio de este jueves, qué importante para nosotros poder ver o poder decir cómo Jesucristo es aquel que viene del Padre como eterno Hijo. Es aquel que verdaderamente ha salido del Padre, haciéndose hombre por obra del Espíritu Santo, y después de haber cumplido esa misión mesiánica como el Hijo del Hombre, en la gran fuerza del Espíritu Santo va al Padre. Y marchándose allí como Redentor del mundo, da a sus discípulos y manda sobre la iglesia para siempre el mismo Espíritu en cuya potencia Él actuaba como hombre. Y de este modo Jesucristo, como aquel que va al Padre por medio del Espíritu Santo, conduce al Padre a todos aquellos que los seguirán en el transcurso de los siglos. Jesucristo
exaltado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, recibida del Padre, la promesa del Espíritu Santo, Él mismo derrama, y por ello va a decir el apóstol San Pedro el día de Pentecostés: y puesto que son hijos, envió Dios a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que grita: Abba, Padre. Y el apóstol San Pablo, que cuando escribía en el escribe a los Gálatas, también habla de esa alegría del Dios presente en el corazón del hombre, que también hablan o vamos a hablar de ese proceder del Padre, que viene del Padre, que es al mismo tiempo el Espíritu del mismo Jesucristo, el Espíritu del Hijo. Dios ha dado sin medida a Jesucristo el Espíritu Santo, y por eso San Juan Bautista lo proclama según el cuarto evangelio. Santo Tomás, que es Santo Tomás de Aquino, va a hacer una explicación haciendo un comentario que los profetas recibieron el Espíritu con medida y por ello profetizaban parcialmente. Cristo, por el contrario, tiene el Espíritu Santo sin medida, ya como Dios, en cuanto que el Padre, mediante la generación eterna, le da el soplar el Espíritu sin medida, ya como hombre, en cuanto mediante la plenitud de la gracia, Dios lo ha colmado de Espíritu Santo para que sea en todo creyente, para que esté en todo creyente. Y por ello es que va a decir este doctor de la Iglesia, refiriéndose al texto de San Juan, pues porque aquel a quien Dios ha enviado habla palabras de Dios, pues Dios no le dio el Espíritu con medida. Y aquí podemos decir, podemos exclamar con íntima emoción, uniéndonos al evangelista San Juan, cuando dice en el capítulo 1, versículo 16, de su plenitud todos hemos recibido. Verdaderamente hemos sido hechos partícipes de la vida de Dios en el Espíritu Santo y en este mundo de hijos del primer Adán, que son destinados a la muerte, vemos erguirse potente a Cristo, el último Adán, convertido en espíritu vivificante. Y qué bien cómo este texto del Nuevo Testamento hace una presentación en esta dinámica del amor centrada en Jesús, en el Hijo amado por el Padre, que se va manifestando mediante Él. Y aquí todos los hombres van a participar en este amor, conociendo al Hijo, o sea, acogiendo su doctrina y su obra redentora, de manera que solamente podemos nosotros acceder al gran amor del Padre imitando al Hijo en el cumplimiento de los mandamientos del Padre. Dice Jesús: como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así se llega a participar también del conocimiento que el Hijo tiene del Padre. No los llama ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, y a ustedes les he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. De manera
que ese amor, el amor, nos hace entrar plenamente en la vida filial de Jesús. Es allí donde nos convertimos en hijos en el Hijo. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, porque lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El amor transforma la vida, ilumina también nuestro conocimiento de Dios hasta alcanzar el conocimiento perfecto del que habla San Pablo. Dice San Pablo en la primera carta dirigida a los Corintios: ahora conozco de un modo parcial, pero entonces reconoceré cómo soy conocido. Es muy importante, queridos hermanos, que subrayemos la relación que existe entre el conocimiento y el amor. La conversión íntima que el cristianismo propone es una auténtica experiencia de Dios en el sentido indicado por Jesús durante la última cena, en la oración sacerdotal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Ciertamente el conocimiento de Dios tiene también una dimensión de orden intelectual, pero la experiencia viva del Padre y del Hijo se realiza en el amor, es decir, en el último término, en el Espíritu Santo, puesto que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Gracias al Espíritu Santo, gracias al Paráclito, hacemos esa experiencia del amor paterno de Dios, y el efecto más consolador de su presencia en nosotros es precisamente la certeza de que este amor perenne, pero también que es amor ilimitado, con el que Dios nos ha amado primero, no nos abandonará nunca. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Queridos hermanos, estoy seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni las alturas, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El corazón nuevo, que ama y conoce, late en sintonía con Dios, que ama con un amor perenne. Hoy también estamos en este jueves 16, también es día de Santa Engracia, y de esta engracia me hace a bien hablar que es una mártir. En la Santa Engracia, que nos vamos a encontrar con la hagiografía de Engracia, que se nos narra que la mártir era de Bracara Augusta, la hoy en día actual Braga en Portugal, y que fue dada para el matrimonio por su padre a un hombre poderoso de la Galia Narbonense. Está en una provincia romana situada en el sur de Francia, en Gracia, y salió de Bracara Augusta acompañada de un séquito de 17 hombres y una dama llamada Julia. De camino a Galia pasa por Cesar Augusta, hoy en día
la actual Zaragoza. Y aquí tuvo lugar su martirio. Esta santa que muere víctima de la persecución decretada por el emperador Diocleciano en el año 303, cuando en Gracia llegó a César Augusta, fue puesta en marcha la persecución contra los cristianos, decretada por el emperador, y fue entonces cuando la santa intercedió por los cristianos ante los tribunales romanos, y el gobernador de la ciudad, Daciano, personaje de dudosa historicidad, había ejecutado a 3 sacerdotes y en Gracia se presentó ante él discutiendo su actuación. Y esta, nada más verla, quedó prendado por su belleza, se enamoró de ella y la requería sexualmente, además de exigir su renuncia a la fe cristiana. Ella se negó, por lo que Daciano montó en cólera, ejecutó a todo su séquito y a continuación comenzó el martirio de Santa Engracia. La pasión comienza con la flagelación de la santa, siendo posteriormente arrastrada por caballos por toda la ciudad. Después de esto fue llevada a la cárcel mientras Daciano pensaba en cómo seguir torturándola. Luego la colocaron en una cruz de aspa, arañándole con unas uñas de hierro y arrancándole el hígado. También le apuntaron el pecho izquierdo, dejando en descubierto su corazón. De nuevo la llevaron a la cárcel, aunque le negaron la decapitación. Finalmente le clavaron un clavo en la frente, lo que le causó por fin la muerte. Esta leyenda, llega hasta aquí. Se considera que la dama Julia fue añadida al séquito de 17 hombres porque el hecho de que una santa fuera acompañada por tantos varones podría ser interpretada morbosamente. También se piensa que la historia del clavo fue un añadido inventado en la Baja Edad Media, entre el siglo XIV y XV. Y por ello hay que tener en cuenta que a partir del siglo XII se recuperaron los escritos del médico romano Galeno, que decía que el hígado, el corazón y el cerebro son los órganos más importantes. En concordancia con esto, mataron a la santa una vez destruyeron estos 3 órganos. Y Santa Engracia fue la santa principal a la que se encomendaban los zaragozanos durante toda la Edad Media, y no a la Virgen del Pilar o a Santa María del Pilar, como se le ha conocido entonces. Y su tumba y la de su séquito fueron objeto de veneración y motivo de peregrinación. En el lugar donde estaban ubicados dicho enterramiento se levantó un templo cristiano conocido como Monasterio de las Santas Masas, o bien Santa María de las Santas Masas, que en la era tardorromana y más concretamente en los tiempos de los visigodos se reafirmó como tal, para que a inicios de la Edad Media los benedictinos fueran los encargados de velar por su cuidado. Y en el siglo VIII de nuestra era, según nos relatan Zurita y Blancas, y estas eran cronistas aragoneses, el templo era un importante foco de cultura, y este era conocido como Basílica de los
18 mártires, que vio la intensa actividad en los obispos zaragozanos, Juan y Máximo. Estos que, albergando entre sus muros y celdas la producción del mismísimo San Braulio, pertenecientes a la élite cultural del reino visigodo, perduró en el tiempo como iglesia cristiana durante la ocupación de los musulmanes. Y tenemos noticia de que el obispo César Agustano Paterno, en esa época, transfirió en 1063 en el concilio de Jaca el monasterio a la jurisdicción de la sede de Huesca, antes de que Zaragoza fuera conquistada por el reino de Aragón. No obstante, el monasterio cobra protagonismo en los últimos años de la Edad Media, en el siglo ya XV. El arzobispo de Zaragoza, Dalmu de Mur, hace un impulso impulsó una importante remodelación en este mismo siglo. Juan II, que era un monarca, Juan II de Aragón, enfermó de una catarata y acude con una gran devoción y también arrodillado ante el clavo de esta santa, cree curarse por mediación de la misma, de la santa. Y como muestra de agradecimiento, él promueve una nueva edificación del santuario. Indudablemente su curación se debió más a la pericia de su médico que a la intercesión de Santa Engracia, pero la fe es la fe. No pudo cumplir los deseos porque estrecheces económicos y le impidieron continuar con el proyecto que traspasó en el 68 a su hijo, y también que era el heredero este es Fernando II, el católico, que a comienzos del siglo XVI culmina la obra que no pudo ver terminada su padre, y se convierte al monasterio en escaparate y modelo nacional de la mejor arquitectura plateresca. Qué bueno, y que nosotros vemos cómo esta santa es una gran intercesora y cómo se le conocía, ¿no? Que nosotros podamos en esta vida de los santos también tener esa conexión y esa alegría de encuentro con el Señor por mediación de una santa, de Santa Engracia, tal vez poco conocida por algunos, pero en otros lugares muy conocida. Que Dios se digne bendecir tu familia, bendecir tu casa, bendecir tu hogar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.